Cuando hablamos de la pintura española, probablemente el género más alabado por historiadores y la crítica sea el género del retrato. De hecho, su importancia ha sido tal que incluso ha sido considerado el género artístico nacional, es decir, un signo de identidad de la pintura española. Lo cierto es que grandes pintores de nuestra historia moderna y contemporánea han cultivado el género del retrato. Podemos ver un ejemplo bien conocido como es la familia Carlos IV de Goya, o bien el retrato ecuestre de Felipe IV, obra de Velázquez. En este sentido, Velázquez probablemente sea el artista que ha contribuido de una forma más eficaz a la historia del retrato. Algunos de los artistas modernos y contemporáneos no solo cultivaron el retrato, sino que además se incluyeron en sus obras el género del autorretrato. En Las Meninas Velázquez se autorretrata, asoma en el lienzo para ver a sus modelos, en este caso la infanta Margarita y sus damas de honor. Las Meninas dejaron este cuadro dejó huella en la pintura posterior y algunos artistas como Goya o Picasso también realizaron sendos autorretratos. Los autorretratos de Goya, Velázquez o Picasso tienen un elemento en común, que es que cumplen con la regla del parecido, es decir, se asemejan al modelo. Sin embargo, no siempre los retratos han guardado suficiente semejanza con el modelo para facilitar una identificación visual. Es precisamente lo que sucede en el románico. En el románico no se cumple con la regla del parecido al modelo, y por tanto hay que recurrir a otros recursos. Bien, el objetivo de esta conferencia es llevar a cabo una reflexión sobre la función y la tipología del retrato, así como la identidad de sus autores. Sin embargo, debemos partir de una premisa, y es que los ejemplos conocidos de retratos de artistas en el románico son muy pocos si los comparamos con otros periodos artísticos, como el gótico o el Renacimiento. Este hecho se debe a la invisibilidad del artista. El artista románico fue esencialmente anónimo. ¿A qué se debe esta invisibilidad? No se puede atribuir a un solo motivo, ¿no? Hay diversas razones. En primer lugar, la obra de arte fue considerada una obra anónima y colectiva a Dios, ¿no? Por ello, firma y retrato raramente acompañan al objeto artístico, y cuando lo hacen, el artista aparece prostrado, arrodillado ante el Creador, ante los pies de Cristo, invocando el temor y la sabiduría de Dios. Así se representa el abad Dunstan, realizando una reflexión ante la figura de Cristo. El abad Dunstan sabemos que tenía ciertas habilidades en las artes, cultivaba la pintura, la escritura y la música, y así aparece representado en este folio de la Bodleian Library. En segundo lugar, el artista románico fue visto generalmente como un artesano, por lo tanto indigno de vincular su nombre a una obra concreta. De hecho, en el Didascalion, Hugo de San Víctor habla de las diversas artes e incluye la arquitectura junto a la escultura en las artes mecánicas, en la armatura. Por lo tanto, escultura y pintura formaban parte o en un estadio o nivel inferior a las artes liberales, ¿no? Como podía ser la música y la filosofía. Un tercer motivo de la invisibilidad del artista románico es la concepción de la obra arte como obra única del comitente. Los comitentes a menudo se representan junto a las obras que comisionaban como único autor, como autor intelectual.
Los comitentes utilizaron dos recursos para enfatizar su rol en la obra. Por un lado, utilizaron el retrato, es el caso de este relieve de la Catedral de Girona, en el cual vemos el obispo Ramón Guisay, que bendice la construcción de la catedral y está situado delante de un cantero que talla un sillar. En otros casos, no solo se recurre al retrato para enfatizar el rol del patrono del comitente, sino que además se incluye la firma o la memoria epigráfica. Firma y retrato aparecen precisamente en este capitel de Clermont-Ferrand, donde vemos la inscripción Stephanus me fieri iusit, Stefano me mandó hacer en honor a Santa María. Vemos como el comitente, además de dejar constancia en esta memoria epigráfica, entrega un capitel al ángel. Una tercera fórmula utilizada por los patrones eclesiásticos, el comitente, para enfatizar su rol en la obra, es la apropiación de terminología bíblica. Términos como devotos architectus, fidelis architectus o sapiens architectus, términos marcados de un claro simbolismo bíblico, fueron utilizados por los comitentes artísticos para destacar, para subrayar su labor en la comitencia de las obras artísticas que comisionaban. Son términos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Cristo recordado como el arquitecto de la iglesia, Architectus Ecclesiae, y San Pablo como el sabio maestro constructor, como un sapiens architectus, que puso los cimientos de la fe cristiana. Mediante la apropiación de estos términos, los patronos eclesiásticos se equiparaban al Cristo creador y de esta manera, en consecuencia, los artífices materiales, escultores, arquitectos, quedaban relegados a un lugar antagonista en la obra. Hay otros motivos que justifican esta invisibilidad del artista. Cabe pensar que la mayoría de artesanos, no utilizo el término artista, pero es un término que aparece en la época moderna, ¿no? En el románico debemos hablar propiamente de artesanos. La mayoría de artesanos eran iletrados, por tanto era muy difícil que pudieran dejar constancia de su nombre. Y finalmente un grupo muy importante de estos artesanos trabajaban en un sistema de control muy vinculado a la iglesia. Para un artesano laico, ¿no?, como maestro Michaelis o Arnau Cadell, dejar constancia de su nombre era una auténtica osadía, una temeridad, algo verdaderamente excepcional. Las obras eran ofrendas a Dios, eran muestras de la humildad, por tanto, era muy poco frecuente de que los artistas laicos dejaran constancia de su obra. De hecho, buena parte de los retratos que hemos conservado corresponden precisamente a eclesiásticos, es decir, artistas del ámbito monástico. Es el caso de este autorretrato de Oliverius Pictor, en el cual se representa al lado del escriba Reinaldo. Conservamos otros ejemplos muy significativos, es el caso del autorretrato del hermano Rufilus, que se representa realizando esta gran inicial del pintor. Sabemos que son eclesiásticos por la indumentaria y sobre todo por la tonsura. El autorretrato de Hugo Pictor, el pintor Hugo en este manuscrito de la Bodleian Library. Y muy significativa es esta ilustración conservada en Viena, donde vemos la diversificación del trabajo, ¿no? Por un lado, un artista eclesiástico con una tabla, está trabajando la pintura sobre tabla, y otro artista realizando una pintura mural. A partir de la segunda mitad del siglo XII encontramos una verdadera eclosión de los retratos y las firmas de los artistas. Esto es especialmente significativo en Italia, rica por una
por el corpus de firmas que que hemos conservado. Cabe pensar que progresivamente, a lo largo del siglo XII, se produjo una emancipación de estos artesanos del ámbito eclesiástico que dio lugar al nacimiento de un orgullo y conciencia profesionales. Todo esto desembocará en la creación de los gremios en el gótico. Como decía, Italia es especialmente significativo, el caso italiano, por lo que se refiere sobre todo a las firmas. Conservamos ejemplos muy notables en la Catedral de Pisa, es una constelación de firmas de artistas. Aquí podéis ver el caso de Busqueto, del arquitecto Busqueto, que es comparado con Ulises y Dédalo, el mítico fundador de la arquitectura. Conservamos también retratos, como el de Lanfranco, arquitecto de la Catedral de Módena, que aparece representado como un sabio arquitecto, con la virga, la túnica larga dirigiendo a los operarios. O el famoso caso de Guireto en la fachada de San Martín de Luco. Como decía al inicio de la conferencia, una de las principales características del retrato románico es que no cumple con la regla del parecido, del retrato moderno. Es decir, el retrato no guarda semejanza al modelo, ¿eh? No hay un deseo naturalista. Esto aparecerá en el gótico. Por ese motivo se desarrollaron dos reglas para la identificación, sin recurrir al parecido físico. Por un lado, la incorporación de datos de carácter social o profesional. Es el caso del retrato del maestro Michaelis, en el cual se incluye la indumentaria, es decir, una túnica corta, el cincel, el mazo, el bonete, es decir, datos que nos permite, de carácter profesional que nos permite identificar esta figura con el escultor. El segundo recurso fue el uso de inscripciones que identifican al personaje de su oficio. Es el caso de el escultor Arnau Cadell, que no solo aparece representado como un escultor tallando un capitel corintio, sino que incluyó una inscripción junto a la imagen que lo identifica. El ejemplo de Arnau Cadell nos lleva a hablar al siguiente punto de esta conferencia, que es la función y el significado del retrato. Es decir, con qué finalidad los artistas en el románico se autorretratan junto a su obra. Si comparamos los casos de Arnau Cadell con el de Michaelis y el de Maestro Mateo, se percibirán, se observarán algunas diferencias formales que probablemente responden a una distinta intencionalidad por parte del retratado. Es decir, ¿qué tipos de retrato podemos encontrar en el románico? En primer lugar, debemos hablar del retrato como reivindicación del oficio del escultor, como manifestación del orgullo profesional. Este es el caso del retrato del escultor Arnau Cadell en el claustro de San Juan del Vallès. Hay toda una serie de escenas que merece la pena comentar. El escultor aparece representado sentado sobre un taburete, viste saya corta, esta túnica corta que revela su condición laica, y aparece tallando un capitel corintio. Aunque la figura está mutilada, cabe pensar que con una mano sostenía un cincel, mientras que con el otro sostenía la maza. Conservamos, aquí podemos el detalle del capitel corintio. Conservamos otros ejemplos, ¿no?, que nos permiten imaginar cómo sería esta imagen de Arnau Cadell. Es el caso de la Puerta de los Príncipes de la Catedral de Módena, donde vemos un escultor, la puerta de bronce de San Zeno de Verona, este capitel del Museo de los Agustinos de Toulouse, una imagen muy parecida a la del claustro de San Juan del Vallès, o la pila bautismal de St. Bríderic en Inglaterra, donde vemos a un escultor con un cincel y una maza de dimensiones totalmente descomunales.
caso de Arnau Cadell es muy significativo, no solo por la incorporación del autorretrato, sino por la presencia de una inscripción que identifica al personaje y su obra. Henc est Arnali, scultoris forma Catelli, qui claustrum tale construxit perpetuale. Esta es la figura del escultor Arnau Cadell, que construyó este claustro para la posteridad. La inscripción es muy significativa por diversos motivos, ¿no? En primer lugar, nos permite conocer el nombre. Este es el escultor Arnau Cadell, Henc est Arnali Catelli. Nos permite saber su oficio, scultoris forma, escultor, y su obra, claustrum tale construxit perpetuale, construyó este claustro hasta la posteridad, para la posteridad. Se trata de una inscripción muy singular por diversos motivos. En primer lugar, Arnau Cadell no utiliza la fórmula más habitual que utilizaban los artistas cuando firmaban sus obras, que es el me fecit. Me fecit puede traducirse como me hizo, y es el recurso utilizado por los artistas que querían dejar constancia de su obra. Lo encontramos en la portada de Sangüesa, también la real, es la firma de Leodegarius me fecit, Leodegarius me hizo. Se trata de una prosopopeia, es decir, un recurso moral que utilizaban los artistas como precaución moral, es decir, es la obra la que habla, no el artista. Contrariamente, os muestro algunos ejemplos, el frontal de Gia, donde vemos esta inscripción, Johannes Pintor me fecit, el pintor Juan me hizo, o este capitel donde vemos la inscripción Mirus. Contrariamente, Arnau Cadell no utiliza el recurso del me fecit, sino que lo utiliza el término escultor. Es un término muy poco habitual en los siglos del románico, es un cultismo, un término culto que nos remite a la estatuaria clásica y algunos escultores míticos, como es el famoso Pigmalión, que dio vida a su escultura más famosa, la Galatea. Del uso del término escultor se deduce que probablemente Arnau Cadell quería poner en relieve su labor como escultor, es decir, como imaginero, un cantero que se ocupaba de la talla de imágenes. Conservamos algunos otros ejemplos del uso del término escultor. Es el caso del Descendimiento de la Cruz de Benedetto Ontelami en la Catedral de Parma. Lo más habitual en la documentación es encontrar otros términos, como latumus, caeser lapidum, lapiscida, etc. De todo ello se deduce que probablemente en los talleres de cantería existió una división del trabajo. Por un lado, aquellos canteros que querían enfatizar su labor como imagineros, es decir, que se ocupaban de la talla de imágenes, utilizaron el término sculptor. Otros términos como latumus, caeser lapidum o lapecaesor o tallator petrae hacía referencia a los canteros que se dedicaban a la talla de sillares o elementos de aplicación arquitectónica, mientras que el término lapiscida es más ambiguo y probablemente se utilizaba en referencia a ambos oficios. Los canteros, cabe pensar que llevaban a cabo un aprendizaje progresivo, que empezaría por la talla de sillares y elementos de aplicación arquitectónica y finalmente acabaría en la talla de imágenes. Ello no quiere decir que no existiera una diversificación del trabajo, una especialización entre los escultores, como Arnau Cadell, y otros canteros dedicados a la talla de elementos de aplicación arquitectónica. Esta diversificación del trabajo precisamente se ve en el claustro de la Catedral de Girona, donde vemos a canteros tallando sillares delante de Ramón Grisay, y en el capitel contiguo contenía una imagen de un escultor tallando un capitel, de la misma manera que encontramos en San Juan del Vallès. De hecho, el claustro de Girona es obra del taller de Arnau Cadell. Otros ejemplos de esta diversificación del trabajo, este relieve de la iglesia de los Cuatro Santos Coronados en Ora San Michele. Vemos columnas
canteros trabajando en una columna entorchada, mientras que otros están ocupados en la talla de imágenes. Por lo tanto, cabe pensar que Arnau Cadell manifiesta su orgullo profesional, esta conciencia profesional. Él quiere ser recordado como escultor, pero manifiesta que como escultor también puede asumir un trabajo con connotaciones, con implicaciones arquitectónicas, como es la construcción del claustro. Cabe pensar que en este momento el arquitecto tenía un mayor estatus y consideración social respecto a otros oficios, y el escultor también quiere afirmar su orgullo profesional, ¿no? De ser interpretado como un deseo de promoción por parte de este colectivo. Tenemos muchos datos de Arnau Cadell, sabemos gracias a su testamento del año 1221 que tenía diversas propiedades en Girona y Sant Cugat. Sabemos que el monasterio de Sant Cugat no le había pagado todavía el claustro, tenía un sirviente a su servicio, por lo tanto adquirió también un cierto estatus. Por lo tanto, el retrato de Cadell debe ser interpretado como una manifestación del orgullo profesional, es decir, un escultor el cual quiere ser recordado por su oficio, pero también debe ser leído en una clave escatológica, es decir, la representación de Cadell y otros escultores debe ser leída en una clave cristiana. Mediante la firma y el retrato, Cadell se asegura la salvación a través de la construcción del claustro. Es un testimonio visible y perenne de su fe. Conservamos numerosas inscripciones en las que se hace evidente el deseo del artista de ser recordado mediante la participación en las oraciones. Un ejemplo muy significativo es el de esta inscripción de Nogal de las Huertas en Palencia, que recuerda que Ximenos hizo y esculpió este pórtico, rogad por su alma. Frecuentemente encontramos inscripciones que nos recuerdan a las oraciones por los difuntos, mediante las cuales los artistas querían ser recordados y querían participar en las oraciones. Por lo tanto, toda esta serie de firmas y retratos debe ser leídas en una clave escatológica. La participación en la construcción es una fórmula de asegurarse la salvación. De ahí que muchas de esas inscripciones aparezcan en lugares muy simbólicos, ¿no? Muy cerca del altar. Es el caso de esta lápida de la Seu Vella de Lleida, que recuerda al arquitecto Pere de Coma y el administrador de la obra, el canónigo Berenguer. En España conservamos otro ejemplo muy singular de retrato, que es el retrato del maestro Michaelis en Revilla de Santullán. El escultor aparece sobre un banco, sostiene la maza y el cincel, y se autorretrata bajo una arquivolta donde encontramos la inscripción Michaelis me fecit, el maestro Michaelis me hizo. Sin embargo, el elemento de mayor excepcionalidad del retrato de Revilla de Santullán es que el escultor se representa en el momento del proceso creativo, es decir, se representa esculpiendo, cincelando su propia obra, que es, en este caso, la Santa Cena de la arquivolta. Es precisamente lo que hizo Velázquez de las Meninas. El pintor asoma la cabeza, mira sus modelos y se representa en el momento del proceso creativo. Por tanto, es una obra dentro de la obra. 500 años antes, Michaelis ya utilizó este recurso de la autorrepresentación en el momento del proceso creativo. Además, Michaelis aparece junto a un libro que cabe pensar que se trata del libro de modelos. Los artistas medievales trabajan a partir de bocetos, libros de modelos con los que creaban sus obras. En
registro izquierdo de esta arquivolta hay un personaje representado con un libro abierto que probablemente se trata del comitente que supervisa la construcción, tal y como veíamos en el claustro de Girona. Además de los retratos de Arnau Cadell y de Michaelis, contamos con un tercer retrato que resulta clave para entender el ascenso social del artista a finales del siglo XII. Se trata del supuesto retrato de Mateo situado en el basamento del pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Y digo supuesto porque es una figura que ha sido motivo de debate de diversas identificaciones. Maestro Mateo probablemente es una de las figuras que ha gozado de mayor interés historiográfico, una de las figuras más estudiadas en el románico hispano, ¿no? Uno de los grandes protagonistas junto a Diego Gelmírez de la edificación de la Basílica Compostelana. Afortunadamente conservamos tres evidencias que nos permiten saber un poco más sobre la figura enigmática de Maestro Mateo. La primera es la pensión vitalicia que en el año 1168 el rey Fernando II concedió a Mateo para llevar a cabo la culminación de la Basílica Compostelana. En ella, Fernando II concede una pensión vitalicia de 100 maravedís a Mateo para la ejecución de una obra que consistía no solo en la realización del Pórtico de la Gloria, sino en la construcción de todo el macizo occidental. Tradicionalmente, la figura de Mateo, o a Mateo se le ha atribuido la escultura del Pórtico de la Gloria. Esta imagen de Mateo como escultor en los últimos años ha sido abandonada en favor de la imagen de un Mateo como magister operis, ¿no? Como maestro mayor, superintendente, con un amplio conocimiento de la arquitectura, que llevó a cabo la construcción de todo el macizo occidental y el coro petrio. La segunda evidencia relacionada con Mateo son los dinteles del pórtico, en los que recuerda que en el año 1188 Maestro Mateo dirigió la obra desde los cimientos de los mismos portales. La obra es doblemente excepcional. Por un lado, está situada en un lugar muy simbólico, la puerta de acceso a la Catedral de Santiago, por lo tanto, un lugar de paso de los fieles. Y por otro lado, Mateo se pone al mismo nivel que los grandes comitentes de la Basílica Compostelana, ¿no? Como digo, Peláez, Alfonso VI, el tesorero Bernardo o el obispo Gelmírez. Es importante recordar este aspecto, que en la Catedral de Santiago encontramos una auténtica constelación de inscripciones, de memorias epigráficas que ponen en relieve la labor del comitente. En el año 1075, Alfonso VI y Diego Peláez, promotores de la obra, dejaron constancia de su labor en la Capella del Salvador, en la capilla fundacional, mediante estos capiteles con la inscripción de lo que los identifica. Años más tarde, el tesorero Bernardo también dejó constancia de su nombre. Bernardo era el tesorero administrador de la obra de la Catedral de Santiago, dejó constancia de su nombre en la fuente del Paradiso, y poco después también lo hará Diego Gelmírez, que firma el altar mayor de la catedral y en la historia compostelana es recordado como sapiens arquitectos. Por lo tanto, Mateo se pone al mismo nivel que los grandes comitentes de la catedral. La tercera evidencia que ha sido relacionada con Mateo es la imagen arrodillada situada en la cara interior del parteluz del pórtico, ¿no? Se conoce como el santo dos croques, el santo de los coscorrones, ya que, según la tradición, los niños golpeaban la cabeza de esta figura para que les transmitiera la sabiduría. Como decía, esta figura ha sido objeto de diversas interpretaciones. Antonio Neira de Mosquera fue el primero en sugerir que se trataba de la figura de Mateo, que de cara al altar ofrecía humildemente su obra como arquitecto al apóstol Santiago. Pero no ha sido la única interpretación.
Para Villamil, la imagen debe ser interpretada como la matrona Compostela o santa de la memoria. En el sermón Veranda Dies del Liber Sancti Jacobi se dice que una mujer llamada Compostela, embriagada por el vino, se durmió y no pudo avisar a Santiago que dormía en su regazo cuando el Señor visitó la basílica. El apóstol maldijo a la tierra de Galicia no producir más vino en adelante, y este olvido de la matrona Compostela justificaría el rito de la cabeza. Se han propuesto otras identificaciones. Para Alfredo Vigo se trata de una figura de un nuevo y joven pueblo de España y Galicia, una figura alegórica, mientras que para Clausen sería la representación del rey Fernando II. A mi juicio existen diversos elementos que nos permiten pensar que probablemente se trata de la figura de Mateo. Por un lado, la figura se representa ricamente vestida, con una túnica larga, ¿no? Una indumentaria que corresponde más bien a un hombre acomodado, ¿no? Que habría alcanzado un cierto estatus como director del proyecto constructivo de Santiago. El retrato es diferente al de Cadello, Michaelis. Cadello y Michaelis se representan como artesanos, escultores, visten una saya corta, bonete. En cambio, Mateo quiere ser recordado como un sapiens architectus, al servicio de Dios. En segundo lugar, es importante subrayar que se representa arrodillado, ¿no?, ante su gran obra, que es el pórtico, y mirando hacia el coro pétreo. Se representa de forma humilde, ¿no?, como los comitentes y artistas monásticos se representaban, con el fin de asegurarse el más allá, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de retratos de humildad. El caso del abad San Dunstan aparece arrodillado ante Cristo, o Matthew Paris en esta miniatura, que también aparece haciendo una genuflexión ante la figura de la Virgen. Por lo tanto, es un retrato de humildad, muestra el temor de Dios. En tercer lugar, la figura sostiene con la mano izquierda una cartela donde, según algunos autores, se leía la palabra architectus. De haber existido verdaderamente este architectus, podría vincularse con el fecit que todavía hoy se conserva en el basamento, el basamento donde descansa la figura, ¿no? Por lo tanto, Mateo podría ser recordado como un sapiens architectus. Por lo que refiere a la gestualidad, también ha habido diversas interpretaciones, ¿no? Para dovilar la colocación de la mano en el centro del pecho, donde se situaba simbólicamente el corazón en la Edad Media. Esa es una alusión al proceso creativo, ya que se consideraba que el corazón era el órgano en el que operaba la fantasía. Vemos un ejemplo muy similar en este autorretrato de Albert Dürer, cerca del 1500. Por otra parte, para Manuel Castiñeiras, el elemento más significativo es que Mateo no quiere representarse como un trabajador manual, sino como un intelectual, sujetando la cartela, y habría utilizado como modelo el evangelista Mateo del Pórtico de la Gloria. Sin embargo, en mi opinión, el elemento más significativo es que Mateo aparece representado de espaldas a su gran obra, ¿no?, como si fuera un atlante sosteniendo el pórtico. Los atlantes son figuras que tienen su origen en la mitología clásica y que generalmente aparecen en el románico sosteniendo algún elemento constructivo, ¿no?, ya sea púlpitos o arquivoltas. Vemos el ejemplo de San Zeno de Verona, pero hay muchísimos otros. Este es un poco más tardío, el Atlante de Münster, donde se presenta sosteniendo una ménsula. La imagen de Mateo, representado como fundamento de la obra, nos remite, aunque existe una distancia cronológica, a la efigie del arquitecto Adam Kraft en Nuremberg, en la que el arquitecto precisamente sostiene un púlpito. De aceptar esta interpretación del Santo Escudo, que es con la figura de Mateo, por lo tanto la figura debería incluirse de forma definitiva en la serie de retratos del arquitecto medieval. No quisiera acabar esta conferencia sin hacer hincapié en los retratos anónimos que aparecen en las escenas de taller tan frecuentes en el románico. Escultores, canteros, albañiles, aguadores, carreteros fueron representados de forma anónima.
en capiteles, relieves y pinturas. La iconografía de los oficios artísticos nos proporciona muchos datos, ya que nos permite conocer cuál fue la organización del trabajo en el medievo. La mayoría de estas escenas ilustran episodios bíblicos, ya sea la Torre de Babel o la construcción del Templo de Salomón. Nos permiten conocer el organigrama de un taller catedralicio, ¿no? Cómo se organizaba la construcción de una catedral, en el caso de la Catedral de Santiago de Compostela. Bien, el Cabildo Catedralicio delegaba esta competencia en la obra de la catedral, la ópera, que estaba dirigida por un administrador, un operarius en las catedrales de la Corona de Aragón. Recibe el nombre de tenentes en Castilla y León o tesoreros, es el caso de la Catedral de Santiago de Compostela. Estos operarios son los encargados de la administración económica de la construcción. Trabajaban junto al Magister Operis, el maestro mayor, con un amplio conocimiento de la arquitectura, al cargo de cuadrillas de artífices, es decir, maestros de oficio, escultores, albañiles, canteros, carpinteros, pintores y operarios, operarios en aquellos trabajadores sin especialización profesional. Cabe pensar, por lo tanto, que existió una diversificación del trabajo entre los maestros de oficio y aquellos operarios sin cualificación profesional. Es lo que sucede en Módena, donde en la ilustración de la Relate de Innovazione Ecclesiae Santi Geminiani vemos una distinción entre los operarios, aquellos que transportan las piedras, los sillares, y los artéfices, es decir, los albañiles, maestros de oficio, todos ellos dirigidos por Lanfranco, el arquitecto. Vemos esta distinción también en la Catedral de Girona, en los trabajos supervisados por el obispo Ramón Guisay, donde por un lado los canteros tallan sillares y los lapicidas trabajan en los capiteles, mientras que en un relieve situado enfrente vemos una escena de acarreo, de acarreo del agua. Os muestro algunos ejemplos de escenas de acarreo: el capitel de la portada de San Facundo y San Primitivo de Salió, en Cantabria, en la cual vemos dos porteadores que transportan una cubeta con agua. La misma escena aparece en San Martín de Fromista. La construcción fue una gran metáfora divina. También para los fieles, participar en la construcción mediante el transporte de agua o materiales fue una fórmula de asegurarse la salvación. Por lo tanto, la construcción debe ser leída e interpretada en clave escatológica. Muestro algunas escenas donde podemos ver la organización del trabajo. Este relieve de Monreale, el cual vemos la distinción entre los albañiles que trabajan en el mortero, los que lo transportan, canteros tallando sillares y finalmente otros albañiles que trabajan en la construcción del muro. Escenas de acarreo, con este sentido escatológico, en las pinturas de San Gavin sobre el Tem. Y finalmente esta ilustración de la Biblia de Rhodes, donde vemos la construcción del templo de Salomón y vemos esta neta distinción del trabajo, ¿no?, entre los operarios que transportan los sillares en un carro tirado por bueyes, los que lo llevan hasta la construcción y finalmente los albañiles que están tallando y colocando los sillares en el muro, todo ello ante la atenta mirada de Zorobabel y el profeta Ageo, que recibe las órdenes para la construcción del templo. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado.